Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es jueves 6 de marzo de 2025. Soy Eduardo Thompson y hoy tenemos a los mercados con fuertes bajas. Crece la competencia en inteligencia artificial y hablamos con Jonathan Levin de Bloomberg Opinion sobre dos métricas económicas que medirán si Donald Trump tiene éxito o no como presidente. Los mercados de futuros en Wall Street están en rojo esta mañana por alzas en las tasas de los bonos, temores por la guerra comercial y decepcionantes resultados en el sector tecnológico. Los bonos soberanos alemanes o Bunds retroceden ante los planes del país de aumentar el gasto. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos cayeron, lo que hizo subir el rendimiento a 10 años por tercer día, mientras que las tasas de los bonos japoneses subieron a su nivel más alto en más de una década. Hoy hay reunión del Banco Central Europeo y se prevé un recorte de las tasas en 1/4 punto hasta el 2,5%, pero la atención del mercado se centrará en las perspectivas. Líderes de la Unión Europea celebran hoy una cumbre de emergencia en Bruselas para tratar la guerra en Ucrania y la defensa regional. Goldman Sachs espera que la economía alemana se vea impulsada por el aumento del gasto en defensa, lo que a su vez llevó al banco a abandonar su apuesta de un recorte de tasas del BCE en julio. En China, fuentes dijeron que el país considera eliminar un límite de precio para que los gobiernos locales compren apartamentos no vendidos, esto con el fin de ayudar a despejar millones de viviendas vacías. Las acciones inmobiliarias subieron. En noticias corporativas, Walmart solicitó a sus proveedores chinos que bajaran los precios hasta un 10% para compensar los aranceles de Trump, y las acciones de Alibaba suben en el premercado tras presentar un modelo de inteligencia artificial que, según afirma, funciona tan bien como DeepSeek, pero con menos datos. Por acá en América Latina, en México, todos estarán atentos a una posible conversación entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump que podría ocurrir hoy. Y siguiendo con aranceles, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, dijo que Trump podría eximir a ciertos productos agrícolas de los gravámenes impuestos a Canadá y México. Y como decía al comienzo, Donald Trump lleva pocas semanas en su segundo gobierno y ya ha convulsionado el comercio internacional y la geopolítica. Pero recordemos que uno de los factores que explicó su elección fue la economía local. Bloomberg Opinion hizo un especial esta semana sobre las principales métricas que servirán para medir si Trump tiene éxito o no en su presidencia. Jonathan Levin, columnista de Bloomberg Opinion en Miami, nos explicó por qué hay que estar muy atento a la inflación. Donald Trump es como el primer presidente estadounidense en 40 años en ser elegido principalmente por la inflación. Y va a ser crucial lograr que se baje la inflación en Estados Unidos. Desde mi punto de vista, la trayectoria de la inflación en Estados Unidos ya estaba bastante positiva cuando llegó Trump a la oficina en enero. Lo único que tenía que hacer era esperar y dejar que la Fed hiciera su trabajo. Lamentablemente, él está agregando muchas nuevas variables al escenario aquí. Está tratando de hacer aranceles, una política arancelaria totalmente distinta a cualquier cosa que hemos visto en décadas en Estados Unidos. Encima de eso, está cambiando dramáticamente las políticas de inmigración y además de todo eso, quiere bajar los impuestos. Todo eso, lo mínimo que podemos decir es que introduce muchísima incertidumbre. Con el tema de aranceles, es difícil saber exactamente qué va a pasar. Obviamente va a afectar las percepciones de los consumidores. La psicología sobre la inflación es sumamente importante para la inflación realizada. Cuando los consumidores empiezan a pensar que los precios van a subir, empiezan a actuar en una manera distinta. Eso puede ser súper contraproductivo. Y lamentablemente creo que eso ya es lo que estamos viendo en Estados Unidos. Hemos visto un par de encuestas que dicen que las expectativas de inflación ya están subiendo en Estados Unidos y francamente muchos economistas están alarmados sobre eso. Jonathan, ¿por qué crees que las políticas migratorias y tributarias de Trump también pueden influir en los precios? Bueno, el tema de la inmigración. Obviamente los migrantes son importantes en el mercado laboral. Si hay menos personas para trabajar, los salarios pueden subirse. Eso eventualmente llega al consumidor.
Y es un riesgo bastante alto en un momento en que todavía no hemos vencido totalmente la inflación que hemos vivido durante los últimos 4 años. Por otro lado, el tema con los impuestos es que si ofrecemos más rebajas en los impuestos estadounidenses, es demanda extra, básicamente. Demanda extra en un momento donde el mercado, los precios están súper sensibles. Simple y sencillamente no es buena idea agregar demanda o aumentar los déficits fiscales cuando ya tenemos un problema de inflación. Y por último, también escribiste esta semana que hay que tener mucha atención con los datos de empleo. Explícanos más. Trump llega a la presidencia con la tasa de desempleo en como 4%. De una manera u otra no puede ser mejor. El objetivo de este presidente es mantener esa tasa de desempleo más o menos en 4%. Lamentablemente, él está introduciendo nuevas políticas, por ejemplo, despidiendo a muchos trabajadores en el gobierno federal, que afecta a todo el mercado laboral. Y la gran pregunta es si el mercado laboral privado va a poder recibir estos trabajadores que pierden sus trabajos en el gobierno. Y para terminar, unas elecciones en Groenlandia pasarían desapercibidas en años normales, pero el 11 de marzo los votantes acudirán a las urnas bajo la sombra del interés de Trump por controlar la remota isla con 57,000 habitantes. Esta elección pondrá a prueba los lazos del territorio con Dinamarca y decidirá sobre su independencia. Eso es todo por hoy. Para más contenido de Bloomberg en español, puedes suscribirse a nuestro newsletter 5 Cosas o seguir nuestras redes sociales. Los vínculos están en la descripción. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desee recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Esto es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.